Bien, voy a volver a, a presentar las láminas, ya que he aumentado algunos puntos que eran claves, importantes, por supuesto, para poder tener una mejor comprensión. Ya, en ese sentido, vamos a volver a repetir también para quienes no han estado presentes. Y esto va, por supuesto, a tener una mejor comprensión. Bien, entonces decíamos que vamos a ver de aquí en adelante el formato Mark 21, ya que es el Mark 21, esencialmente la parte bibliográfica es la que vamos a ir avanzando y profundizando. Las otras o los otros formatos también lo vamos a hacer, aunque va a estar incluido en la parte de las prácticas. ¿Ya? Bueno, en principio habría que dejar claro este concepto que es el formato, ¿no? Y obviamente se parte de ese concepto. ¿Qué es un formato? Ya el concepto que nos presenta ahora se refiere que dentro del mundo del almacenamiento y recuperación de información, ya por si acaso este concepto de almacenamiento y recuperación de la información es muy típico de la ciencia de la documentación. Ya, y en ese sentido, por ejemplo, todos los índices o herramientas que existan para recuperar información son diversas, ya, y en el sentido de que se pueda recuperar mediante esas herramientas todo aquello que está almacenado en información, sea automatizado o sea físico. En la parte física, por ejemplo, nuestro típico fichero, ¿se acuerdan ustedes del fichero que está en el mueble en forma de fichas? Los catálogos que están en forma de fichas son una herramienta que nos permite recuperar la información que está en los estantes. ¿Ok? Entonces, esa es la visión, ¿no? Desde ese punto de vista del almacenamiento y la recuperación de información, un formato sería la organización de los datos en un soporte de almacenamiento. ¿Ya? Un soporte de almacenamiento que permita, obviamente, la entrada y la salida mediante alguna codificación o un conjunto de instrucciones. ¿Ya? Esta definición nos la da la American Library Association, ¿no? La ALA. Ella nos da esta definición de lo que es un formato, así, de manera amplia, de manera general. ¿Ok? Y a su vez, para ya ir puntualizando qué es un formato bibliográfico, ya, el formato bibliográfico simplemente es un diseño predefinido para almacenar información bibliográfica. Ok, entonces, por ejemplo, el formulario que hemos visto en clases, en las primeras clases, el formulario de TRB es un formato bibliográfico, ¿no? Por lo tanto, ya está diseñado, ya está predefinido ese formato en forma de formulario para que se almacene la información bibliográfica, ¿no? Es decir, los datos del material bibliográfico, los datos de la documentación. Ya, entonces entenderemos bien en ese sentido qué es un formato bibliográfico. Ya. A ver, ¿qué más tenemos? Hay varios tipos de formatos, eso es verdad. Tenemos que ir agarrando este concepto de formato, ya que se va a hacer muy usual, muy común en lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Entonces, hay, por ejemplo, un formato para ingreso de datos. Ya les digo otra vez, ¿no? Por lo general, el formato de ingreso de datos son esas hojas de trabajo, ¿no? Como el formulario TRB, ¿no? O los mismos formularios son también un formato de ingreso de datos. Ya dentro de esos formatos se van registrando
algunas claves, ¿no? O algunos datos que nos permita identificar, ¿no? Aquello que ya está de antemano predefinido, ¿no? Por ejemplo, nuestra hoja de trabajo en LibDBI, hemos visto, nuestra hoja de trabajo denominado registro, ya se refiere a un conjunto de campos bibliográficos y no bibliográficos, ¿no? Por ejemplo, las fechas, por ejemplo, alguna nota que aclara, algún campo de notas que aclara. Entonces, esos son campos específicos, bibliográficos y no bibliográficos, que están y forman parte de un formato de ingreso de datos, ¿sí? De un formato de ingreso de datos. Bien, ese es característico. Por otro lado, tenemos el formato de almacenamiento. ¿Ya? Se refiere a un formato en que la información registrada está en hojas de trabajo. Hojas de trabajo. Y estas hojas de trabajo, el sistema los va a guardar. Los va a guardar con sus datos registrados, de tal manera que eso se convierte en un formato de almacenamiento, ¿no? Almacenamiento de datos, almacenamiento de información. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de la estructura de un formato de almacenamiento, sin duda alguna entran varios elementos que lo hacen complejos, ¿no? Por ejemplo, un formato de almacenamiento está ya de antemano prediseñado, predefinido, utiliza una serie de técnicas, algunos métodos, algunos complementos, algunas otras características, ¿ya? Estos formatos de almacenamiento sin duda alguna los va a interpretar, los va a comprender, los va a sistematizar la computadora. ¿Ok? Bien. Otro tipo de formato se refiere al formato de visualización o consulta. ¿Ya? Este término también nos va a ser conocido, ya que se refiere a la forma de presentación de los datos en la visualización de información. ¿Ya? Es decir, presentación de los datos, o también se lo llama visualización de la información. Ya hemos visto en el LibDBI, si ustedes recuerdan, luego de registrar, luego de certificar los registros al final, o como un proceso al final, estos registros se han enviado a la biblioteca virtual. Y en la biblioteca virtual estaba lista, ya disponible, digamos, ese formulario de consulta, ¿no es cierto?, para el usuario. El usuario podía buscar mediante un término, alguna palabra, algún dato importante y buscar la información en la biblioteca virtual. Y esa información de la biblioteca virtual, esa información encontrada, se va a presentar frente al usuario en forma de ficha. Ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Ahí estaba claramente el autor, el título, el resumen, etcétera, todo un formato. Por eso se llama formato de visualización, tomando el ejemplo ese de las fichas en la biblioteca virtual que hemos visto en el LibDBI. Ya ese sería un ejemplo claro, ¿no es cierto? El formato de visualización puede variar, ¿no? Va a variar siempre. Por ejemplo, pueden tener un formato de ficha, ¿no? Una ficha muy distinta con los datos distribuidos de diferente manera, tener otro formato de visualización que solamente mencione, qué sé yo, autor, título y un resumen, digamos, ¿no? Entonces va a ir variando los formatos de visualización. Todos los sistemas tienen sus formatos de visualización. Todos estos formatos o tipos de formatos que estamos viendo los tienen. LibDBI lo tiene, ¿no? Su formato de ingreso, su formato de almacenamiento, tiene su formato de visualización. ¿Ya? El MARC 21, como un estándar, exige también tener diversos formatos, ¿ya? Como estos tres que estamos viendo, ¿ya? Y varios otros, digamos, dentro del formato de visualización. ¿Qué más tenemos? Ya. También existe
un formato de intercambio. Ya un formato de intercambio, ¿ok? Se refiere a que es un formato estándar, eso sí, estándar, que utilizan las distintas unidades de información, ¿no? Varias bibliotecas, por ejemplo, cuando intercambian información, va a ser considerando, tomando en cuenta, digamos de manera obligatoria, mejor dicho, de manera obligatoria, adoptar un formato que les permita intercambiar esa información. ¿Ok? Este formato de intercambio suele tener una estructura, ya una estructura definida de antemano, obviamente, y por lo tanto eso les permite entre unidades y otra unidad intercambiar, ¿no? O entre varias unidades. Supongamos que tenemos una red de bibliotecas, vamos a suponer que son 18 bibliotecas o 20 bibliotecas, y entre todas ellas pueden hacer ese intercambio de información. Y para realizar ese intercambio de información, tienen que tomar en cuenta o tener un formato de intercambio ya predefinido, ya estandarizado. ¿Ok? Entonces, este formato de intercambio predefinido y estandarizado tiene su propia estructura. Ya, ese es otro concepto también que debemos tomarlo muy en cuenta. Así que cuando ustedes forman parte de alguna biblioteca o centro de documentación y quieran intercambiar información, sin duda alguna van a hablar mucho del término formato de intercambio. ¿Cuál es tu formato de intercambio? Yo tengo este otro, ustedes tienen este otro, ¿podemos intercambiar? No, o no son compatibles los formatos. Si no son compatibles, entonces van a tener que diseñar un nuevo formato de intercambio de información. Ya, bueno, luego tenemos el otro tipo de formato denominado formato de impresión. ¿Sí? Para sacar reportes, listas, qué sé yo, índices y demás condiciones impresas, entonces también se tiene que adoptar ciertos formatos, ¿ya? Y ahí está un formato de impresión. Entonces dice, los formatos de impresión nos permiten obtener un producto impreso, ¿sí? Un producto impreso. ¿A partir de dónde? ¿De dónde? De los datos que están almacenados, ¿no? En el sistema, ¿no? O que han sido procesados del sistema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que permite sacar un producto impreso a partir de toda la información que ha sido almacenada y procesada por el sistema. Entonces, estos formatos de impresión pueden ser en forma de ficha, ¿no? Como también habíamos visto en el LIL-DBI, ¿se acuerdan? Es realizado ahí una impresión. Entonces, esa impresión lo he llevado a un archivo PDF o qué sé yo, o podía haber sido impreso directamente a la impresora, ¿no? Puede ser, entonces, estos formatos de impresión pueden ser en forma de fichas, en forma de listas, ¿no? Considerado un determinado ordenamiento de los ítems que contiene cada ficha o cada lista. ¿Ya? Esta parte, por ejemplo, del formato de impresión es muy importante porque puede ser, vamos a suponer, hay el servicio de bibliografía en nuestra biblioteca, ¿no? Entonces, por un momento, como parte de los servicios que ofrece la biblioteca está el servicio de producción de bibliografías para los usuarios, ¿no? Entonces puede venir un usuario X, te pide un tema, ¿no? Haces la búsqueda y el usuario te puede solicitar, ¿sabes qué? Necesito un impreso, sí, imprimímelo en papel, por favor, y eso va a ser muy bien agradecido. Entonces, lo que hace el sistema, el bibliotecario, en este caso, imprime, hace la búsqueda, etcétera, imprime mediante un formato X, puede ser en forma de fichas o como lista simplemente, lo imprime y le entrega ese producto al usuario, ¿no? Entonces, es parte de un servicio. Entonces, para eso son importantes los formatos de impresión, ¿no? Y para muchas otras cosas. Entonces, hay diversos formatos de impresión que se pueden solicitar al sistema o se pueden también predefinir en el sistema. Bien, hasta ahí
No sé si hay alguna pregunta hablando de este tema de formatos. Estamos partiendo del principio. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, creo que no hay dudas, no hay preguntas. Licenciado, Bien. buenas noches. Disculpe. Buenas noches, sí, adelante. Una consulta sobre este tema del formato, lo que nos habló del el bibliográfico. Si hay diferentes bibliotecas que quieren intercambiar, eh, ¿qué es lo que tienen que tener? Un formato. Esa parte no la entendí, licenciado. Cuando Ya, son muchas vamos a... bibliotecas para intercambiar información, creo. Ok, Gracias. decíamos que existen diversos tipos de formatos, ¿ok? Diversos tipos de formatos. Para cada función, podríamos decir, para cada tarea, el sistema automatizado que se va a emplear en la biblioteca necesariamente tiene que adoptar formatos, distintos formatos para distintas operaciones, ¿ya? En resumen, tiene que haber un formato de ingreso de datos, ¿ya? Que es normalmente la hoja de registro de datos, ¿se acuerdan? El formulario. Ese es un formato de ingreso de datos. Luego hay un formato de almacenamiento, es decir, ese formulario, el sistema, ¿no? El sistema automatizado tendría que tener una determinada instructiva para almacenar esa información del formulario. A eso se llama formato de almacenamiento. Luego tenemos el formato de visualización o consulta, ¿no? Cuando los datos están en la computadora, ¿no? Y hacemos una búsqueda, entonces la información que va a mostrar en pantalla el sistema, obviamente es mediante un formato de visualización, ¿no? Entonces el formato de visualización está en pantalla. Por eso es normalmente esa la característica. Ahora bien, también hay formatos de intercambio, ¿ya? ¿Cuándo se aplica un formato de intercambio? Significa que el sistema automatizado o la base de datos, el sistema en realidad, ya para intercambiar información con otra biblioteca que tiene su propio sistema, otra biblioteca que tiene su propio sistema, necesita entenderse mediante un lenguaje, un protocolo, un procedimiento, ¿ya? En definitiva, un formato de intercambio. Entonces, si va a haber varias bibliotecas que quieren intercambiar su información de su base de datos, van a necesitar eso, un formato estándar de intercambio entre las distintas unidades de información. Este formato de intercambio entre unidades de información ya tiene que tener su propia estructura, ¿no? Predefinida, lo llaman así. Entonces, cosa que, por ejemplo, vamos a suponer la biblioteca de humanidades y la biblioteca de, qué sé yo, de ingeniería, ¿ya? Si quieren intercambiar información, tienen que tener un formato de intercambio, ¿no? Una estructura bien definida. Porque si de esa estructura que tiene, digamos, 100 campos, si hay 2 campos que son distintos entre ambas bibliotecas, entre sus sistemas, entonces puede haber fallas, ¿ya? Por eso necesitan un formato compatible, un formato que les permita intercambiar la información sin ningún tipo de problemas ni errores. A eso se refiere y definimos como formato de intercambio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Ya, no importa si tienen que interrumpir para estos temas que estamos viendo, ¿no? Por ahí hay alguna duda o por ahí necesitamos explicar mejor,
o repetir, lo solicitan nomás, porque esta parte, que ya les digo, una y mil veces, tiene que estar bastante claro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos viendo estos conceptos de formatos? Porque el sistema MARC 21 es un formato. Es un formato. Esa dice su definición. Es un formato. ¿Ya? Entonces, por eso es que necesitamos analizar este concepto de formato. Y como verán ustedes, tenemos varios tipos de formatos. ¿Ya? Ustedes dirán, bueno, ¿cuándo va a servir esto? ¿Cuándo va a ser útil? Miren, chicos, hace 10 años atrás el MARC no había llegado a Bolivia, el MARC 21. Mejor dicho, no había llegado el COA. El COA recién debe ser unos 5, 6 años o 7 que se está implementando en las bibliotecas de la UMSA. Pero antes de eso existía el MARC 21, pero en un formato, mejor dicho, en un sistema, en una plataforma llamado ISISMARC. ¿Ya? A ver, les escribiré esa parte aquí. Se llamaba ISISMARC. Este sistema, esta plataforma, este software utilizaban en muchas bibliotecas antes que llegue el COA. ¿Ok? Entonces, también estaba estandarizado este ISISMARC. Este ISISMARC utilizaba el MARC 21, ¿no? El formato del MARC 21. Ya, ese es como un dato adicional, por si acaso, para comprenderlo mejor. Bien, avanzaremos. Ya, ahora sí entramos a ver qué es el formato MARC 21. ¿Ok? Decíamos, no se puede hablar de catalogación automatizada sin utilizar el acrónimo MARC. ¿Ok? MARC es un concepto, es un formato, es una filosofía, es una metodología, son varias cosas. ¿Ya? Por eso tiene un propio nombre, una propia definición como formato. Entonces, ha habido muchos congresos internacionales sobre el MARC, ¿no? Estos últimos años ha habido bastantes congresos sobre la catalogación automatizada dentro de MARC. Entonces ahí se tenían que debatir distintos conceptos, avances, cambios, problemas, etcétera, etcétera, para ir obviamente perfeccionando y modificando más el MARC. ¿Ya? Entonces, los bibliotecarios en nuestro cotidiano trabajo o en eventos que nos reunamos, siempre cuando hablamos de catalogación vamos a hablar del MARC. Eso es indudable. Por eso es que no se puede hablar de catalogación automatizada sin utilizar el MARC, sin saber qué es el MARC. ¿Ok? Por otro lado, entonces, el formato MARC es denominado esto, ¿no? Es la abreviatura de Marx Readable Cataloging, ¿ya? De Machine Readable Cataloging. Entonces, es la abreviatura de esto, ¿ya? El MARC, tampoco es cosa de... Ahora, ¿qué es MARC o Machine Readable Cataloging? En realidad es la catalogación legible por máquina, ¿no? Ese es el concepto traducido, ¿ya? La catalogación legible por máquina. La catalogación legible por computadora. En sus orígenes le han dado el denominativo máquina. ¿Ya? Entonces, el formato MARC es una catalogación, ¿sí? Realizada en la computadora y que esta computadora puede leer e interpretar los datos de un registro catalográfico. Entonces, esa es la filosofía. Todo el proceso de catalogación se registra en un sistema y este sistema, obviamente en computadora, tiene que saber interpretar, leer e interpretar los datos que están registrados. ¿Ya? Eso es muy, muy importante entenderlo en ese concepto. Bien, aparte de eso, el formato MARC 21
está basado en estándares internacionales. Eso es lo bueno, ¿no? Les decía, es lo bueno, pues que está basado en formatos internacionales, en estándares internacionales, y esos estándares ya los vamos a ir explicando después. Bien, seguimos. Bien, aquí decimos que el MARC, conociéndolo como hasta ahora se ha ido explicando, el MARC no es un software. Ya una vez más se repite, no es un software, no es un sistema informático, no es un paquete, no es una aplicación. El MARC es eso, o es esto. Ya una estructura para el registro de datos bibliográficos, ¿no? Por eso se llama formato, porque es una estructura. Entonces, esta estructura, basada en datos bibliográficos, para el registro de datos bibliográficos, se aplica a una base de datos. Uy, perdón, mi pulso. Ya se aplica a una base de datos, ¿no? Es decir, a un software, a un sistema que ha sido creado. Voy a un poquito acá explicar. Ya, vamos a suponer en esta parte que esto es figurativamente, ¿ya? Eso es el mar y esto es una plataforma. Esto es el mar. Haremos con otro colorcito. Ya, este es el mar 21. El formato, la estructura, ¿sí? Y aquí está, vamos a utilizar, a ver, una plataforma, un software. Bueno, le pondré la palabra software. ¿Ya? Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, dentro de estos software, uno que ya ha dejado, ya está caduco, digamos, es el ISIS MARC. ¿Ya? Otro que está en nuestro tiempo es el OA. Es uno de los más avanzados, más interesantes, además, que gestiona bibliotecas. Otro que está en otro sistema es el ABCD. ¿Ya? Y podemos nombrar aquí un montón, pero más lo llamaremos comerciales. Son softwares comerciales. Entonces, repito una vez más, ¿no? El MARC es otra cosa. Es un formato, es una estructura, no es software, ¿no? Y por el otro lado está el software como tal, la plataforma misma, ¿no? Tenemos varios. El COE es el que lo vamos a ver porque está vigente, está de moda, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver también el ABCD, ojalá nos dé tiempo. Ya lo vamos a ver el ABCD, ahí les voy a mostrar cómo existe también el MARC 21 ahí, ¿no? Y software comerciales hay muchísimos. Por ejemplo, muchas empresas, instituciones, universidades privadas en el mundo, ya, por ejemplo, hasta hace 10 años atrás, ¿no? Antes de eso no existían softwares de distribución gratuita. No existían.
Entonces, las universidades privadas, esas grandes universidades privadas que hay en distintas partes del mundo, instituciones de investigación, grandes bibliotecas, medianas bibliotecas, entonces no tenían pues un software como ahora tenemos que es gratis, el COA o el ABCD, o era antes el MARC, sino estos hacían diseñar sus propios sistemas con empresas especializadas. Diseñaban, ¿no?, el software, pero aplicando la metodología de MARC 21. ¿No? El formato MARC 21 lo aplicaban en sistemas comerciales. Entonces tiene una larga data, ¿no? Toda una historia para explicar eso. Bien. Con eso creo que estamos aclarando más y mejor. El origen. Un poquito haciendo historia sobre el formato MARC 21. Fíjense, en el año 1960, o alrededor de esos años, o en esa década, la Library of Congress comienza a investigar. Recién comienza a investigar a ver qué podemos hacer para que nuestras grandes bibliotecas, que tienen millones de registros, mejor dicho, millones de unidades bibliográficas en sus fondos, necesitaban procesar y conocer, tener un control más riguroso y puntual sobre los recursos que tiene la biblioteca, ¿no? Entonces, en este año, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la pionera en realizar investigaciones para empezar ya a automatizar las colecciones de su biblioteca. En 1965 se lanza el proyecto piloto MARC 1. Entonces acá es donde se empieza ya, digamos así, técnicamente y científicamente a construir un formato, ¿no? Un formato que se pueda aplicar en distintos software y sistemas. Ya en 1968 se pone en funcionamiento el MARC 2. El MARC 2 lo han llamado 2 o también lo han llamado LC MARC, ¿no? Library of Congress MARC. Ahí están sus iniciales. Ya. En 1971 se adopta su estructura básica. Es decir, MARC, el MARC, en realidad MARC en general, el formato MARC, adopta su estructura como una estructura básica que cumple una norma internacional. ¿Ya? Es esa, una norma internacional. Entonces, de ser una estructura y un formato, pasa a ser ya una norma. Estamos hablando en Estados Unidos, ¿no? Y ahí también varios otros países, sabiendo que ya es una norma, es un formato normalizado, estandarizado. Entonces, en 1973 ya se convierte en una norma internacional, ¿no? La ISO 27009 como norma internacional a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, ya lo empiezan a, obviamente, a aplicar todos o muchos de los países. Yo diría un 90% de los países para distintos tipos de bibliotecas, tamaños de bibliotecas, etc. Ya en 1999 aparece el formato MARC 21, que, como les había dicho, es la fusión de varios tipos de MARC, han conjuncionado, le han sacado digamos, un estándar actualizado, que sería el MARC 21. Eso es en cuanto un poco a la historia de MARC. En esencia, el formato MARC 21 cumple un propósito principal, ¿no? Que es como formato, se trata entonces de registrar y compartir la información de datos bibliográficos en computadora. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir manejando y viendo todo este tiempito en clases, también con prácticas, es saber registrar, ¿no? Registrar la información bibliográfica, los datos bibliográficos de cualquier
material, de cualquier documento, ya en la computadora. MARC 21 está orientado a la catalogación cooperativa. Catalogación cooperativa. Este es un concepto, no sé si ustedes lo han visto en la materia de catalogación. Catalogación cooperativa. Significa que, como existen tantas bibliotecas, entre ellas se pueden reunir y establecer redes de bibliotecas. ¿Sí? Algunas no solamente establecen como redes, sino se forman sistemas de bibliotecas. ¿Ya? Pero hablaremos de las redes. Entonces, las redes de bibliotecas deciden, bueno, ya tenemos un formato estándar, internacional, que se aplica a las bibliotecas, por lo tanto, podemos ir ganando tiempo e ir construyendo la cooperación entre nuestras bibliotecas. Y es así que MARC también se orienta a la catalogación cooperativa. Es decir, si tenemos una red de bibliotecas, vamos a suponer que son 30 bibliotecas. ¿Ya? Estas 30 bibliotecas dicen, bueno, cada mes compramos o adquirimos diferentes materiales para nuestros fondos bibliográficos, para nuestras colecciones, para nuestras bibliotecas. Por lo tanto, vamos adquiriendo y las librerías y todo esto van siendo proveedores de las bibliotecas. Entonces las bibliotecas empiezan a crecer. Pero ese crecimiento involucra también realizar procesos técnicos de ese material que se está adquiriendo. ¿Ya? Así como se adquiere, entonces tiene que proceder a optimizar, hacer más eficiente y más eficaz su trabajo de catalogación. Por eso entre bibliotecas dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo compro estos 50 títulos, tú compras estos otros 50 títulos y aquellos que compren otros distintos, y todos compran distintos materiales, distintos títulos, pero todos lo catalogan. Entonces, proceden al intercambio de sus registros. Ya no tienen que hacer doble catalogación. Una biblioteca no puede comprar los mismos títulos de otra biblioteca y hacer doble catalogación cuando ya lo han hecho los otros. ¿Entienden? Entonces, por eso ahí viene el sentido de la cooperación, de la catalogación cooperativa. Y esto ayuda mucho, por supuesto, al intercambio de información, ¿no? De registros. El formato MARC 21, por lo tanto, se orienta a la catalogación cooperativa para el intercambio de información. Bien, ¿qué más podemos decir de MARC 21? MARC 21 está basado, está fundamentado, está estructurado en base a normas y estándares. Por eso el sentido de su éxito desde los años 70 para acá, ¿no? Y a nivel internacional tiene una difusión increíble en casi en un 90% de las bibliotecas. Ya, entonces maneja normas y estándares. Está muy unido, por ejemplo, a las reglas de catalogación. ¿Sí? Las reglas de catalogación, sean estas la segunda edición angloamericanas o las RDA que actualmente están vigentes. Se basa en ellas, se fundamenta en estas normas, por lo tanto, es clave. ¿Ya? Por otro lado, también el MARC 21 utiliza las normas ISO, la ISO 27009, que hace ratito les he mencionado, ya es internacional para el intercambio de datos, para el intercambio de información, para
obtener copias de respaldo, etcétera, sirve esta norma 2709, una norma ISO. Y por el otro lado también tiene la norma Z39.50. Este es otro estándar, ya otra norma que nos permite identificar registros en cualquier biblioteca en línea y poder intercambiar o bajar registros. ¿Sí? Lo vamos a utilizar esto. Ustedes van a ver ahí la eficiencia de esta norma que se convierte en un programa muy activo del MARC 21. Bien, asimismo, MARC 21 utiliza también estándares internacionales para el intercambio de datos bibliográficos. ¿Sí? Datos bibliográficos. Cuando hablamos de datos bibliográficos, por ejemplo, nos referimos a los autores de las distintas obras. Y ahí viene el control de autoridades, por ejemplo, eso lo han debido escuchar o hablar. Ya. La obra, mejor dicho, el autor Gabriel García Márquez, en muchas obras debe aparecer con nombre completo y en otras con sus apellidos e iniciales de su nombre, ¿no? Entonces, las normas internacionales para el intercambio de datos bibliográficos normaliza esos nombres de autores para no caer en ambigüedades. Ya los encabezamientos de materia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que ser homologados entre un sistema de encabezamiento de materia y otro sistema de encabezamiento de materia que intercambian información. Ya para eso nos es muy útil estos estándares de intercambio de datos bibliográficos. Bien, otra vez un pequeño paréntesis para pedir consultas o preguntas. Ok, me imagino que está clarito. Antes de que se me olvide, si no es esta noche, mañana en la mañana, voy a enviar al grupo, sí, al grupo de WhatsApp, dos enlaces para que ustedes puedan bajar dos manuales del MARC. Uno que es bastante sencillo, de pocas páginas, debe ser, no sé, algo así de 40, algo así. No recuerdo bien en este momento, pero está bien reducido el texto. Es un pequeño manual, no tiene portada, nada, pero es muy bueno, muy bueno. La verdad es que no me acuerdo de dónde lo he conseguido, pero no tiene ni tapa ni nada, pero es muy interesante, es muy bueno. Es más, ese es el que lo vamos a utilizar, digamos, como guía para trabajar con MARC 21 y toda la parte de la catalogación. ¿Ya? Y aparte de eso, hay otro enlace que les voy a enviar a un manual, pero es un manual ya bastante completo. Si no me equivoco, tiene más de 700 páginas, algo así, pero es bastante completo sobre el MARC. Es un manual internacional, por lo tanto, lo van a tener también en PDF y lo van a poder bajar. Ya, entonces, hay dos manuales que se les está enviando, los voy a enlazar, mejor dicho, y ustedes lo van a bajar para que lo lean, compañeros. La lectura ya se torna obligatoria. Sí, así que lo van a tener y van a ir leyéndolo. Para que en la medida en que vayamos avanzando, también con el manual se va a ir compatibilizando, confirmando, complementando. Bueno, espero que eso también esté claro. Seguiremos.
Bien, este punto lo habíamos visto y se refiere a los MARC, ¿no? El MARC como formato, como metodología, como estructura, ha tenido también en todo su desarrollo de estos tiempos, ha tenido también variantes, ¿no? Variantes que han ido en función del país que lo adoptaba. Entonces ha habido muchos países que adoptaban el MARC, pero le hacían ciertos cambios, no la estructura, sino ciertos cambios, ¿no? Algunos campos, por ejemplo, o a veces aumentaban ciertos campos a ese formato que ya existía. Entonces, a partir de eso es que han existido variantes nacionales de MARC. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el UK-MARC, ¿sí? UK-MARC es del Reino Unido, ¿no? De Gran Bretaña. Ellos, por ejemplo, lo han adoptado y han desarrollado un MARC muy mejorado para sus propios criterios, para su propia necesidad como país, ¿no? Y obviamente como un estándar se ha aplicado en todas sus bibliotecas de ese país. Ya este otro tenemos el Ibermark. El Ibermark para toda mejor dicho, para España, sí, es un país también que ha adoptado el MARC como tal, como formato y estructura, pero le ha hecho algunos ajustes propios para sus bibliotecas españolas, ¿no? Y así hubieron varios otros países, no solamente en continentes europeos, latinoamericanos o sudamericanos, sino también asiáticos, africanos, ¿no? Que han adoptado el MARC y le han dado muchas características complementarias para su propia utilización en sus países. ¿Ya? Una vez más, el original del MARC 21 está en Estados Unidos, ellos lo han desarrollado, y por lo tanto le han dado, ¿no?, el nombre de US MARC o LC MARC, ¿no? LC es de Library of Congress, de la Biblioteca del Congreso. Bien, así como ha habido adopciones del MARC a ciertas condiciones en ciertos países, producto de las reuniones y congresos o eventos que ha tenido el MARC, ellos han decidido también no crear, sino más bien compatibilizar todas esas variantes de MARC para enriquecerlo más y diseñar una versión, una variante denominada Unimarc. Unimarc, ¿para qué? Para que el conjunto de los países que pertenecen a las Naciones Unidas puedan utilizarlo. Este formato Unimarc ya existe. Hay diferencias del Unimarc con, por ejemplo, el MARC 21. Hay diferencias. Y en alguna lámina, ¿no?, de una próxima clase, les voy a mostrar esas diferencias que existen con el MARC 21. Bien. Este último punto se refiere a que también, producto de la unión del US MARC, ¿no?, de Estados Unidos, y del Canadian MARC, producto de estos dos es que se ha configurado el MARC 21, el que actualmente está, digamos, vigente en casi todo el mundo. Pequeñas variantes, pequeños cambios o ajustes. Eso ha logrado obtener el MARC 21. Muy bien.
Espero que esté claro esta parte también de las variantes del MARC. Es parte de la historia, interesante en su momento, ¿no? Imaginen ustedes que durante décadas y décadas y décadas, las bibliotecas que han adoptado en sus países el formato MARC y sus variantes ya tienen avanzado una tecnología bastante consolidada, muy consolidada, de tal manera que entre países de distintos ámbitos incluso han intercambiado información de sus registros. ¿Ya? Y ese es un gran logro a nivel internacional mundial, porque como MARC es un formato, una estructura que ha unido, ¿no?, casi a todas las bibliotecas del mundo para ese intercambio de información. Entonces, hay mucho recorrido en ese sentido durante décadas. ¿Entienden? Entonces, por esa razón, hay una especie de, ¿cómo les puedo decir? No sé si llamarles resistencia, no sé si llamarle una evolución técnica del MARC, al cual muchos otros sistemas que han aparecido, han surgido queriendo romper con, digamos, la hegemonía del MARC 21. ¿Mm? Por eso, actualmente con la vigencia de Internet, si ustedes se dan cuenta, muchas bibliotecas que tienen presencia en Internet no han considerado para nada al MARC, no lo han tomado en cuenta al MARC, sino han hecho, digamos, de manera caótica, a su libre conveniencia, han procesado sus materiales y eso lo presentan en Internet. Porque no han preferido cumplir los estándares, las normas, las estructuras, todo lo que se refiere a estos avances que ha habido en el tiempo. ¿Ya? Ahí hay una especie de conflicto, podríamos decir, en este tiempo. Pero bueno, nosotros somos profesionales, nos estamos formando, porque todo esto es producto de nuestra profesión, hechas, realizadas por décadas, ¿no es cierto? Y es nuestra mejor herramienta de trabajo cuando tenemos que procesar la información, la bibliografía, los recursos bibliográficos, los recursos de información que hay en cualquier unidad de información. Ya, eso como un dato adicional, digamos. Bien, a ver qué más tenemos. Ya. Decíamos, y nosotros como Bolivia, como carrera de bibliotecología, como formadores y profesionales de la bibliotecología, nos preguntamos cuál es el MARC que vamos a utilizar, ¿no? Y ahí surge, obviamente, basado ya en la experiencia, que vamos a utilizar el MARC 21, ¿no? La que se está utilizando en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entonces, ese es un estándar ya reconocido, por eso es denominado también MARC 21. ¿Sí? Esa es nuestra tendencia. Además que en la anterior clase les mencioné, por ejemplo, ¿no?, que en Bolivia son muy pocas bibliotecas que están utilizando el MARC 21. ¿Por qué? Porque no hay profesionales que han sido formados en la carrera. La mayoría son empíricos y obviamente trabajan con lo que pueden, como pueden. ¿Ya? Pero nuestras bibliotecas y nuestra tendencia tiene que ser utilizar el MARC 21, porque es un estándar. Ejemplo, todas las bibliotecas de la UMSA, ¿no?, porque obviamente también hay muchos profesionales bibliotecólogos
que han egresado de la carrera están trabajando, por ejemplo, en la Universidad Mayor San Andrés, en la Universidad Católica. Por lo tanto, están utilizando el formato Mark 21. Y no es hace mucho, ¿no? Les decía más o menos entre 10 a 12 años atrás que se ha empezado a utilizar el Mark 21. ¿Ya? Eso da mucho, ¿no es cierto? Un nivel de prestigio, digamos, para utilizarlo y saber que profesionales en el área están utilizando este formato del Mark 21. ¿Ya? Y bueno, alguna vez alguien me imagino que hará una investigación para saber qué pasa con el resto de las bibliotecas, ¿no? En el país. Bueno, también Mark, una razón fundamental es que el Mark es el más difundido, más utilizado en el mundo. Por eso es digamos, la corriente profesional que nos permite utilizar ahí o aplicar el formato Mark 21. ¿Forma parte de nuestra experiencia? Sí. Nos estamos formando en la carrera para utilizar y trabajar con este formato. Y así va a ser, digamos, en adelante. Esta es una actitud, este es un trabajo, esta es una responsabilidad con el MARC y con nuestras bibliotecas.